Le tumban su propaganda. Senadora de Morena humilla al PRI con derecho internacional. El narcodiputado Víctor Palma, del PRI, intentó desviar el debate, culpando con vileza al gobierno venezolano por su crisis y acusando a México de seguir el mismo camino autoritario. Su discurso chafa, enfocado en ataques internos, ignoró por completo la grave violación al derecho internacional que representa la invasión estadounidense, alineándose cobardemente con la narrativa intervencionista. Pero frente a esta barrabasada, la senadora Lauricel Castillo de Morena presentó un punto de acuerdo con sólidos fundamentos jurídicos, citando la Carta de la ONU y la OEA. Condenó enérgicamente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela como un acto ilegal que viola la soberanía y la autodeterminación. Tajante defendió los principios históricos de la política exterior mexicana y llamó a la unidad nacional frente a la agresión imperial, dando una cátedra de dignidad y apego al derecho que dejó en evidencia el discurso vacío y oportunista de la narcooposición. Veamos enseguida cómo un patético mandadero de Alito es humillado por la senadora Lauricel Castillo por usar el ataque a Venezuela contra la 4T como le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su permiso, respetada presidenta. Gracias. A través de los estados soberanos, de su interacción, acuerdos y desacuerdos, cobra su protagonismo el espacio internacional. Pero la soberanía en cuanto tal se construye y consolida al interior de cada país. De ahí extrae su fortaleza o precipita su debilidad. Dicho lo anterior, podemos preguntarnos, ¿dónde se origina la vulnerabilidad y la fractura de la soberanía venezolana? ¿Por qué se debilitó la soberanía de ese país? Habrá de mencionarse que su deterioro se fraguó a partir del extravío de su régimen político y de su clara propensión a instaurar una dictadura. Las manifestaciones de ello fueron contundentes y variadas. Aquí se ha dicho, el autoexilio o la migración de más de 8 millones de venezolanos que salieron de su país como repudio y hartazgo de lo que ahí sucedía. No se puede dejar de mencionar las elecciones del pasado julio de 2024, que exhibieron la conformación de un gobierno ilegítimo. ¿De qué soberanía hablamos cuando proliferan las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, la persecución a los críticos, disidentes y opositores en Venezuela? No es posible pedir que otros apuntalen la soberanía resquebrajada de un gobierno que se regodeó en sus excesos, abusos y en una propensión autoritaria que se tornó cada vez más aguda. El respeto a la soberanía venezolana no puede significar la connivencia, aceptación y respaldo a un gobierno con claro perfil autoritario. Fortalecer la soberanía de cada país no es un asunto de los demás, sino de cada Estado, y tiene como eje fundamental la necesidad de garantizar y lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. ¿Quién decía que la mejor política exterior es una buena política interior? ¿En dónde estuvo, si es que algún lugar ocupó, la buena política interior venezolana? Parece suficientemente claro que fue el propio gobierno de Maduro quien erosionó la soberanía venezolana. Dentro de esa complejidad que se vive en el escenario internacional, compete a cada Estado luchar por el fortalecimiento de su soberanía, pues ellos tienden a brindarles capacidad, respeto y autoridad para influir en las intrincadas relaciones en el mundo. Todo indica que nos encontramos en medio de una reconfiguración del llamado orden internacional. En ese contexto se nos habla y se nos llama a proteger la soberanía nacional, propósito que resulta inobjetable, pero la pregunta es, ¿cómo habremos de lograr ese cometido? Algunos pretenden que es apoyando al gobierno, pero es aquí donde la fórmula es controvertida. ¿De qué forma debemos de actuar para fortalecer la soberanía nacional? De hecho, no se ha tenido la capacidad para responder rotunda y categóricamente a los señalamientos que hemos recibido de forma abierta y pública respecto de estar dirigidos y controlados por el narcotráfico. ¿Dónde se encuentra nuestra buena política interior como soporte de una política exterior solvente? Arrastramos, por el contrario, el deterioro y desprestigio de buena parte de la clase política asociada al gobierno. Los excesos que ella exhibe a la par de la renuncia gubernamental a corregir y penalizar los desvaríos nos colocan en el escándalo público y en la incredulidad. ¿Cómo fortalecer la soberanía en un contexto de altísimo endeudamiento, prácticamente nulo crecimiento económico y baja inversión en infraestructura? ¿Acaso se puede potenciar la soberanía nacional en el marco de un desplante populista y autoritario de gobierno? Nos descalifica la construcción
artificial de una mayoría calificada en el Congreso por parte del partido del gobierno y de sus aliados, así como de su utilización para construir una forma destinada a romper la división entre los poderes, edificar un hiperpresidencialismo, así como desaparecer los controles y contrapesos que representaban los organismos autónomos que fueron suprimidos. Termino, señora presidenta. Con la finalidad de fortalecer nuestra soberanía, se nos habla de respetar las decisiones y posturas gubernamentales. ¿Es en serio? Estamos ya emplazados a una reforma electoral que por primera vez en los últimos años amenaza con restringir nuestra vía democrática, la pluralidad política, la representatividad abierta del Congreso, la solidez del régimen de partidos, la solvencia de la organización y de la calificación de las elecciones. Ante nuestros ojos se despliega un cambio de régimen, pero se trata de una mutación que camina por el lado del populismo y el autoritarismo y en una ruta que se afana en perpetuar el dominio del partido en el gobierno a través de reglas que lo favorezcan para regresar a un sistema hegemónico de partido. El camino que recorremos en México tiene parecido con el que ha transitado Venezuela. Queda claro que no constituye una vía para fortalecer a nuestra democracia. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, las y los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y Partido del Trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de la 66ª legislatura, con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la regla 16ª de las reglas básicas que acabamos de aprobar, que regirán las sesiones y trabajos de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de ejercicio, somete a su consideración, de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, en el tenor de las siguientes consideraciones. Primera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está integrada por diputadas, diputados, senadoras y senadores de la República. Segundo, el sábado 3 de enero se realizó una intervención por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde fue detenido y extraído de su país el presidente Nicolás Maduro Moros. Tercera, que esta acción derivó de diversas amenazas económicas, políticas y militares que ha realizado Estados Unidos de América a diversos países de América Latina. Cuarta, que la intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación. Por el contrario, el uso de la fuerza tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos. Quinta, la acción militar ejecutada constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 establece la obligación de los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sexta, dicha acción contraviene los principios consagrados en el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que proscribe la agresión y cualquier atentado contra la soberanía de los estados. Al ser parte de ambos organismos, Estados Unidos de América incumplió de manera deliberada los compromisos de carácter internacional que ha asumido. Séptima, México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, la solución pacífica de las controversias. Octava, dichos principios están consagrados en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional que comprometen al Estado mexicano a oponerse a cualquier forma de intervención y, por supuesto, a toda amenaza injerencista. Por lo anteriormente expuesto,
se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación ante la intervención militar emprendida por Estados Unidos de América en la República Bolivariana de Venezuela y manifiesta su rechazo categórico a toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional, particularmente aquellos que reconocen la soberanía de los estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional y convoca a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación, reafirmando desde luego los valores de soberanía, paz y solidaridad que siempre han distinguido a nuestra patria. Ciudad de México, 7 de enero de 2026. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.